una palabra de parte del Señor. Y vamos a predicar en esta mañana con el tema alabanza a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Santo, santo. Vamos a predicar con el tema vivo por una palabra. Ese es el tema que vamos a predicar en esta hermosa mañana. Vivo por una palabra. Aleluya. Vivo por una palabra. En el libro de Salmos, ahí nosotros vimos el escenario que la Biblia revela de la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una autoridad absoluta y una autoridad infalible, que nadie puede pasarle por encima y que se cumple por encima de todos los preceptos y todos los conceptos. En el principio, cuando Dios crea el universo maravilloso, leemos que fue creado por la palabra de Dios. Fíjese cuán autoridad tiene la palabra de Dios, que el universo que hoy existe fue hecho por lo que salió de su boca. La palabra de Dios tiene autoridad de crear, de formar y de hacer. Ahora bien, todos los cielos fue hecho por el soplo de su boca. Las estrellas fueron hechos por el soplo de su boca, porque Él habló y fue creado. Él dio una orden y se hizo lo que Él ordenó. Amén. Gloria. Entonces, no sé por qué a veces se nos hace tan difícil creer a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué se nos hace tan difícil confiar a lo que Dios nos dice? Confiar en la gente que dan la palabra que Dios quiere transmitirle a nuestra vida. Dios no va a usar una vaca para hablar. Dios no va a usar un toro. Dios no va a usar una yegua. Dios no va a utilizar una mula. Dios va a utilizar hombres que tú entiendes y que tú eres capaz de asimilar lo que esos hombres dicen para transmitirte una palabra. Juan, en su evangelio, declara que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Aleluya. En Él estaban todas las cosas, dice Juan. Y Juan dice que nada de lo que existe fue hecho sin que Él sea participante de lo que existe. Yo no sé por qué que a la iglesia se le hace tan difícil creer que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Santo. Aleluya. Usted no está vivo porque usted supo ser inteligente, o porque se puso la mascarilla, o porque ya los que están conectados se pusieron las 2 vacunas. No, usted no está vivo por eso. Usted está vivo por una palabra de Dios en su vida. A su nombre sea la gloria. Sin Él nada de lo que ha sido creado puede existir. En Él estaba la vida, dice en el libro de Juan, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Juan está diciendo que Jesús no era un hombre común. Juan está diciendo que Jesús no era cualquier hombre, que Jesús rompía todos los parámetros, que en realidad no era común y corriente, porque no era común y corriente porque su participación en la creación fue visible. Ahora bien, ¿por qué aquí se trae esto a colación? Porque así como Él tuvo poder para crear los cielos y la tierra, ¿cómo no va a tener Dios poder para ayudarte a ti? Amén. Para sacarte de tu problema, para resolver el problema que tú tienes con tu esposo, con tus hijos, para cambiar el hijo ese que tú crees que Dios se le hace imposible cambiarlo, para Dios resolverte el problema económico que tú tienes, para Dios ayudarte, aleluya, que tú sacas de tus acreedores. La iglesia de ahora es una iglesia que lee la Biblia, pero no le cree al Dios de la Biblia. Alabado sea su nombre. Y por eso es que hay mucha gente que están paralíticos, que están estáticos, porque no quieren creer a lo que Dios dijo. Y aunque sea imposible para nuestra vista, cuando Dios declara una palabra, se hace realidad.
Hermano, mire que la palabra de Dios tiene un poder tremendo. Cuando yo estaba estudiando eso anoche, el Espíritu Santo me convencía. Yo quiero que usted escuche esta mañana, porque estoy en la introducción del sermón. ¿Qué es lo que Dios quería que yo le transmitiera a ustedes esta mañana? El pueblo de Dios se le ha dicho tanto acerca del poder de la palabra. Aleluya. Y el pueblo de Dios no cree el poder de la palabra. Es tanto así el poder de la palabra que la Biblia dice que no volverá vacía. Cuando se transmite la palabra de Dios, eso de allá para acá no vuelve vacío. Todas las veces que tú le dices a alguien, Dios tiene propósito contigo, eso produce un efecto en esa gente. Cuando tú declaras, mira, tú eres un evangelista, tú eres un profeta. Cuando tú declaras, fulano, Dios va a hacer cosas grandes con él. Aunque en el momento tú digas, Dios mío, pero ¿cuándo será? Esa palabra que tú declaraste está haciendo una función en el mundo espiritual gigantesco. Hoy yo estoy viendo realidad, muchas cosas que hace mucho tiempo yo no declaré por la palabra, porque ese es un problema que tiene la iglesia, y es que la iglesia se desespera. La iglesia quiere que Dios haga las cosas a su manera, a su tiempo, y Dios no trabaja el tiempo del hombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Levanta tu mano y adora la gloria que le está aquí. Isaías 55:11. Es por esto que el poder de Dios sobre la creación es gigantesco. Porque oiga como dice, ciertamente la palabra de Dios, Isaías 55:11, es viva y poderosa y más cortante, dice Hebreo, que una espada de doble filo. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos, las intenciones. Ninguna cosa creada puede escapar de la vista de Dios. Todo lo que está en la tierra está descubierto. Los ojos de Dios están puestos sobre toda la creación. Y aunque tú veas que es imposible para Dios, conforme a lo que dice la palabra, no es imposible, porque para Dios todo es posible. A su nombre sea la gloria. Lo que pasa es que no queremos confiar, Ángel, en la palabra. Y Dios te manda que tú confíes en la palabra. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Confiar no es decir, Señor, tú lo dijiste. Aleluya, pero yo no lo veo. No, confiar es, Señor, tú lo dijiste. Y aunque no lo veo, yo sé que va a ser posible tener convicciones. A la iglesia de ahora le hace falta muchas convicciones. Aleluya. El apóstol Pablo le enseñó al joven pastor Timoteo sobre la importancia del fundamento en la palabra de Dios. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, todas las escrituras es inspirada por Dios. Aleluya. Y usted preguntará, ¿y por qué Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Ay, santo, estoy sintiendo el Espíritu de Dios ahora mismo. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo va a ser que un niño que fue criado en la iglesia, que conocía la palabra por todas partes, Pablo tiene que repetirle, ya siendo un pastor, que la palabra de Dios es inspirada y que útil, aleluya, que útil para redarguir, para guiar al hombre a toda justicia y toda verdad? Parece que Timoteo se había criado en la iglesia, estaba sirviéndole a Dios, pero se le había olvidado el poder que tiene la palabra de Dios. Mire, hermano, no hay cosa que usted declare por la palabra de Dios que no se haga realidad. Y si no se cumple hoy, se va a cumplir mañana. Y si no se cumple mañana, 2, 3, 4 años, pero sígalo declarándolo, porque la palabra de Dios produce efectos positivos donde quiera que declarara. Aleluya. Toda la escritura es inspirada. Y le dice útil para reprender, para corregir, para instruir. En Timoteo 3:16. Por lo tanto, en el Salmo 119, el salmista le dice a la gente, regocijen en el Señor.
en la ley del Señor, regocíjense. Le dice el salmista en el Salmo 19:8. ¿Usted sabe por qué le dice regocíjense? Porque la ley del Señor es perfecta. El salmista le dice: quienes escudriñan, quienes leen, quienes estudian la ley del Señor, tienen que entender que la ley del Señor es perfecta. El salmista le está diciendo: aquí no hay errores. Gloria, gloria. Aquí no hay confusión. Puede ser que lo que tú estás pidiendo no se está haciendo realidad. Y tú tienes años clamando por eso. Yo tengo una palabra para ti: la ley de Dios es perfecta. Amén, amén. Y si tú utilizaste la ley de Dios y la palabra de Dios, se va a hacer realidad. Amén, gloria a Jesús. Y oiga como dice el salmista en el Salmo 19:7: porque la ley del Señor es perfecta, infunde aliento. Oiga lo que está diciendo: la ley tiene, la palabra de Dios es tan fuerte que la gente recibe vida cuando la buscan. Pero después dice, infunde aliento, dice: el mandato del Señor es digno y crea confianza, dice el salmista. Alabanza a su nombre. La sabiduría le da sabiduría al sencillo, dice el salmista. Los preceptos del Señor son rectos, dice el salmista. Y dice: ¿saben qué? Los preceptos del Señor traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor, dice el salmista en el verso 8 del capítulo 19, trae luz claro a los ojos. Mira, hermano, el que está errado, que se vaya la palabra. El que está confundido, que se vaya la palabra. El que está siendo procesado y cree que su proceso es eterno. Tu proceso no es eterno. Tu circunstancia no es eterna. Eso es pasajero. Y algo está haciendo Dios para que tú puedas ver su mano manifestarse en esa situación que tú estás pasando. Miren que la palabra de Dios es tan poderosa que tiene tantas y tantas formas de manifestarse en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Lo primero es que la palabra de Dios tiene poder y autoridad para crear. Dios tiene autoridad y poder para crear. En el libro de Génesis capítulo 1 dijo: Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Por la fe, dice en Hebreos 11:3, que hemos sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no fue hecho o lo que no se veía fue hecho de lo que no se veía. Amén, amén, gloria. Lo que usted hoy ve fue hecho de algo que no se veía. Y fue hecho por la palabra. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa, porque tiene capacidad para crear. Y tú dirás: Señor, ¿y cómo yo me voy a ver en 2 años? Dios va a crear. Dios va a crear la forma para que tú tengas tu carrito, para que tengas tu casita, para que vivas independiente, para que puedas ayudar a tu familia. ¿Alguien está escuchando lo que estoy tratando aquí? Gloria. Dios lo va a hacer, porque la palabra de Dios tiene esa capacidad de crear. La iglesia tiene que creer a eso. Pero además de crear, la palabra de Dios tiene capacidad para limpiar. Limpiar, la palabra de Dios te limpia. En el libro de Juan 15:3, ¿qué dijo Jesús a los discípulos? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. Oiga, la palabra tiene tanta autoridad que te limpia. Y usted dirá: ¿pero de qué me va a limpiar? De esos errores, de esa falla, de ese pecado, de esos traumas, de ese pasado enfermizo, dañino que ha querido afectar tu futuro. Jesús le dice a los discípulos: ustedes todos eran unos fracasados, pero ya están limpios por la palabra que os he dicho. La palabra tiene capacidad para limpiar. Pero además de crear y de limpiar, la palabra también tiene capacidad para sanar. Por eso es que estamos vivos, por una palabra. Amén, gloria a Dios. Tiene capacidad para sanar. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo capítulo 5, gloria al Señor, Mateo capítulo 5 dice, aleluya, que entrando Jesús al Capernaum, aleluya, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en la casa. Y Jesús le dijo, le dice: él está postrado en casa, está paralítico, está gravemente atormentado. Y Jesús le responde: yo iré y le sanaré. Gloria a Dios. Yo voy a ir, está bien, vamos para allá.
Vamos para allá, pero el centurión no era cualquier hombre, era un tipo que ya tenía experiencia y conocía las autoridades. Amén. Y el centurión le dice: Señor, yo no soy digno que tú vayas a mi casa. Tú eres demasiado para ir para mi casa. Oh, gloria a Ay, Dios. santo, bendito Dios. Alabanza. Yo no soy digno que entre en mi techo. Solamente di la La palabra palabra. y mi criado sanará. Ay, santo, muy fuerte. El tipo tenía convicciones. Él sabía que Dios podía hacer eso y más. Amén. Gloria. Él veía en Jesús una autoridad poderosa. Y a veces este hombre no era cristiano. Este hombre no era un creyente. En ninguna parte dice que él era creyente, que le servía a Dios. Él lo que era un gran militar y sabía cuáles eran los conceptos de autoridad. Y sabía que cuando había autoridad en una palabra, las cosas se hacían. Ay, santo. Y él le dice: no, tú no tienes que ir a mi casa. Yo soy muy humilde, muy sencillo. Yo no soy digno, yo me siento inconsiderado. Para que tú veas que yo sé quién eres tú, di la palabra y mi criado sanará. Muy fuerte, gloria a Dios. Para que usted vea que la palabra de Dios tiene poder para Amén, sanar. amén. Gloria. El Señor dijo la palabra y al instante el criado fue sano. Gloria a Dios. Y cuando el centurión llega a su casa, le preguntó: ¿a qué hora tú te levantaste? Ay, ay, ay. A la misma hora que Jesús dijo la palabra. Ay, santo. Alabado sea su nombre. Yo no sé por qué en la iglesia se le hace difícil creer. Oh, gloria. En Isaías capítulo 55 verso 10 dice que además de crear estructura, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá jamás, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y le da pan para que coman, así es la palabra de Dios, que hará lo que yo quiero y será prosperado aquello que toca y que es enviado. Santo. Isaías 55 está diciendo: mira, la palabra de Dios es tan poderosa que si tú la envías, ella produce su efecto. Gloria. Y oye lo que dice: así como cae la lluvia, así como cae la nieve y después que cae no sube de nuevo para arriba, decía la palabra de Dios, que cuando tú la envías hasta que no haga su producto, hasta que no haga su efecto, ella no va a salir de ese cuerpo. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Así es la fe, que por el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tenemos que entenderla. Romano dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y por qué hay muchos que no tienen fe? Porque no quieren escudriñar la palabra de Dios, porque no quieren buscar la palabra de Dios, porque se le hace difícil acercarse a la palabra de Dios. Y usted está vivo por una palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Ya desde hace mucho yo tenía que estar muerto, pero hay una palabra de Dios sobre mis hombros. ¿Alguien está aquí lo que yo estoy diciendo? Y la palabra de Dios es más fuerte que la neumonía, que la pulmonía, que los errores, que los problemas de mi cuerpo, que la diabetes. Es más fuerte que cualquier circunstancia que me esté pasando. Aleluya, la palabra de Dios es poderosa. Corintios 1:21 dice: pues ya que la sabiduría de Dios es la que el mundo no conoció, pero mediante aquel que agrade a Dios, este recibe la predicación de la locura. Está diciendo Corintios, el apóstol Pablo a los Corintios: ¿saben qué? El mundo no conoció esta sabiduría. El mundo no sabe lo que significa estar bajo el alineamiento, bajo la cobertura de Dios. Y para muchos esto es locura. La predicación es locura, porque hablar de cosas que es imposible creer es locura. Pero Pablo dice: hay muchos que son creyentes y caen a la locura de la predicación. Es importante que la iglesia entienda que además de crear, de producir fe, de hacer crear vida, la palabra de Dios es eficaz y desciende hasta lo profundo del alma. La iglesia tiene que entender que no hay cosa que nosotros proclamemos en el nombre de Jesús que no se haga realidad. Amén. Gloria a Jesús. Usemos el nombre de Jesús para declarar. Usemos el nombre de Jesús para ver visible lo que nosotros creemos. Aquí no hay superhombres ni supermujeres. Aquí lo que hace falta es gente que le crean a la palabra de Dios. Amén, amén. Cuando le creemos a la palabra de Dios, las cosas se hacen al modo de Dios.
Además de sanar, restaurar, también la palabra de Dios alimenta. Mateo 4:4 dice: Jesús le respondió y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Le está diciendo Jesús a Satanás: también hay que alimentarse, porque la palabra de Dios alimenta. Hay mucha gente que está en sed y necesidad de la palabra de Dios, que necesitan el alimento espiritual para ser restaurado. También la palabra de Dios vivifica. Salmo 119, 107. Afligido estoy en gran manera, dice el salmista. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivificar significa darle vida, levantarlo cuando se ha perdido el ánimo y las convicciones en lo que nosotros creemos. Pero también la palabra de Dios tiene posibilidad de reprender al diablo. ¿Alguien alaba al Señor? Gloria. En el libro de Mateo le dice Satanás: todo te daré si te postrares y adorar. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorará y solo a Él le servirá. Nosotros tenemos que creer a la autoridad que tiene la palabra. Aleluya. Hay mucha gente que no han muerto por causa de la palabra de Dios. Y en la Biblia hubieron hombres, y ya con esto quiero terminar el sermón, que no murieron por causa de una palabra que Dios le dio. Y esos hombres ustedes lo conocen. Ahí está Jonás. Dios no permitió que la desobediencia lo matara. Y usted sabe qué hizo Dios en medio de la desobediencia de Jonás, que creó un plan para llevarlo a Nínive en contra de su voluntad y cumplir lo que Dios le había dicho. Amén, amén. Cuando Dios dice algo de ti, Dios lo va a cumplir aunque tú te niegues a hacerlo. Dios lo va a cumplir. Blanca, Dios lo va a cumplir. Si Dios dijo que lo va a hacer, Miguel, Dios lo va a hacer, Ángel. Si Dios dijo que va a romperlo, Dios lo va a romper. Pero acuérdense del apóstol Pablo. No pudo la tempestad del mal matarlo y llegó vivo a su destino. Amén. Después que sale de la tempestad del mal, entrando a un terreno, viene una víbora y lo pica, porque el diablo quería matar a Pablo para que Pablo no llegara a su destino. Pero la víbora no pudo matar a Pablo y Pablo llegó a su destino. La palabra de Dios es poderosa. Mira, cuando Dios te señala para algo, eso se va a cumplir aunque tú no quieras. Ahí está Abraham. Dios no permitió que el rey Faraón matara a Abraham. ¿Usted sabe por qué? No mató a Abraham al mentirle sobre Sara. Que él le preguntó qué es lo que ella, tu hermana, tu mujer, qué es lo que ella. Y él le dijo que era su hermana. Y cuando el rey iba a acostarse con Sara, vino Dios y le habló al rey y le dijo: cuidado si le pone la mano, que esa es la mujer de mi hijo. Abraham pecó, mintió, se volvió un mentiroso. Alabado sea Dios. Pero lo que Dios le había dicho a Abraham se iba a cumplir. Que Dios se mete en medio de ese fracaso de Abraham. Y le dice al rey: no le ponga la mano para yo no matarte a ti y a toda tu gente, que esa es la mujer de mi siervo. Alaba lo que él vive. Al otro día Faraón se sienta con Abraham y le dice: ¿por qué fue tan difícil para ti tú decirme que ella era tu mujer? Tuvo Dios que hablarme a mí y decirme que cuidado si le ponía la mano. Usted ve que a veces nosotros queremos dañar los planes de Dios. Y los planes de Dios se van a cumplir en nuestra vida, aunque nosotros cometamos el error que cometamos. Cuando Dios dijo que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Cuando Dios dijo que te va a poner en un lugar, Dios te va a poner. Cuando Dios declara una palabra, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir, iglesia. Eso se va a crear. Eso se va a hacer. Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios es un Dios que cuando da una palabra, Él la cumple. Yo quiero que usted se ponga de pie. Gracias. Levanta tu mano, levanta tu mano. Padre, gracias. Espíritu Santo de Dios, estoy en tu presencia. Levanta tu mano. Y te pido que toques mi vida.